Hola, ¿cómo están? Yo soy Salomón. El día de hoy vamos a hacer el simulador del Exani para que pagues tu examen de admisión. El día de hoy veremos la parte de estructura de la lengua. Espero que te inscriban. Empezamos con la pregunta número 1, que me dice: ¿cuál oración usa correctamente los signos de puntuación? Inciso A, Sófocles, que era griego. Ahí, pues si ven, hice una pausa natural, entonces ahí ocupa una coma, entonces el inciso A pues no es. Inciso B, Sófocles, que era griego, escribió Edipo Rey. Sin embargo, casi nadie lo sabe. Podría ser, se escucha razonable. Vamos al inciso C. Sófocles que era griego, ya se escucha feo. Siguiente, inciso D. Sófocles que era griego, también ya se escucha feo. Ese es inciso B. Siguiente. Número 2, dice: ¿cómo se denominan las palabras en negritas? No escucho bien la pieza que interpretan en la pieza contigua. Entonces, en una pieza es como pues la canción, y en otra pieza pues es como una habitación. Entonces, las palabras que se escriben igual pero significan diferente, por ejemplo, banco de sentarte y banco de donde pagas y así, entonces esas se llaman homónimas porque tienen el mismo nombre. Entonces aquí la respuesta sería homónimas, porque sabemos que las sinónimas pues son cosas que significan lo mismo pero son palabras diferentes, y las antónimas pues son cosas que significan lo contrario. Siguiente, ¿cuál es el significado de la palabra en negritas? Mucha gente hace caravana con sombrero ajeno. Entonces te dice: gesto que denota enojo y desagrado. Inciso B, movimiento rápido de los pies. Inciso C, inclinación del cuerpo en señal de respeto. Y el inciso D, movimiento del cuerpo que indica fatiga. En esto, pues si nos digamos por el contexto, dice: mucha gente hace caravana con sombrero ajeno. Si ya estamos hablando con un sombrero ajeno, pues es más como una inclinación del cuerpo en señal de respeto, pues porque eso se hace con un sombrero. Lo podemos saber por el contexto. Siguiente, ¿cuál opción establece una relación causal entre sus elementos? Inciso A, me dice: la revolución de independencia en la Nueva España fue promovida por Hidalgo, Morelos, Allende y otros jefes insurgentes. Inciso B, las grandes revoluciones armadas de la época moderna sucedieron entre el final del siglo XVIII y el inicio del siglo XX. Inciso C, la inconformidad de los grupos sociales ante la desigualdad y la injusticia promueve el estallido de revoluciones armadas. Entonces, si ven, la primera parte de la oración causa la segunda parte de la oración, por lo tanto sería inciso C, gracias a la palabra promueve. Siguiente, ¿cuál opción es una palabra aguda? Entonces, las palabras agudas sabemos que es la que tiene su sílaba tónica o la parte que suena más fuerte en la última sílaba. Entonces tenemos inciso A, envolveríamos. Entonces tendría que ser envolveríamos para que fuera aguda. Después, sábana. Entonces esta sería esdrújula porque tiene su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Fácil, esa no la tiene la última, la tiene en la penúltima, sería grave. Y subí, entonces esa sí tiene la sílaba tónica en la última sílaba. Siguiente, ¿cuál opción es una palabra esdrújula? Esdrújulas son las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Entonces vamos a ver: indicó sería aguda, metodología sería grave, debían sería grave porque está en la penúltima, y sílabas sería esdrújula porque está en la antepenúltima. Siguiente, la número 7, ¿cuál palabra es esdrújula? Otra vez, trébol la tiene en la penúltima, no en la antepenúltima. Círculo, entonces esta la tendría en la antepenúltima, entonces sería la respuesta correcta. Siguiente, ¿cuál es el antónimo de la palabra en negritas? La libertad. Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Entonces sabemos que un antónimo es lo que significa lo contrario. Entonces lo contrario de libertad de aquí pues sería opresión. Opresión pues es cuando no tienes libertad, entonces sería inciso A. Y ahora la pregunta 9, dice: ¿cuál oración tiene una escritura correcta? Inciso A, el callo fue descubierto por unos lancheros. Este iría con Y, así que está mal. Inciso B, los zapatos se formaron un callo muy doloroso. Callo del pie o de la mano cuando es como que te rastas así. Ese va con doble L, entonces esa sería la correcta. Siguiente, ¿cuál enunciado utiliza correctamente las preposiciones? Entonces dice: crecen los muertos del accidente
murió de las heridas recibidas en el hospital. Mi jornada laboral será de 8 horas. Pensaba de ir con él al cine. Entonces la de pensaba de ir pues se escucha muy feo, entonces esa no. El inciso A dice, crecen los muertos del accidente. Pues también como que no tiene sentido por el del accidente, pues no. Murió de las heridas recibidas en el hospital. Entonces murió de las heridas, pues no quedaría tanto eso, pero pues sí sería como por las heridas, ¿no? Entonces la correcta sería el inciso C. Siguiente. ¿En qué tiempo está conjugado el verbo en negritas? Los hombres ofenden antes al que aman. Entonces esa es la pregunta número 11. Y sabemos que pretérito sería, pues el pasado sería al que amaron. Entonces no es pretérito. Presente pues sí sería aman, entonces es la correcta. Futuro pues sería al que amarán. Y copretérito se termina en ia o aba, entonces sería al que amaban, entonces sería presente. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien sobrevive la crisis se supera a sí mismo. Entonces te dice, es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Si usamos el inciso A, de hecho, quien sobrevive la crisis se supera a sí mismo. Pues esta sí queda. ¿Por qué? Porque es como un pues gracias a eso pues pasa esto. Entonces sería el de hecho. Los otros pues si los analizamos pues no quedan. Siguiente. ¿Cuál oración presenta una inadecuada conjugación del verbo? Esa es la pregunta número 13. Dice, el poeta está influido por la rima. Inciso B, ojalá adolezcamos de algo trivial. Inciso C, debéis aquilatar vuestras virtudes. Inciso D, la comida satisfació nuestro apetito. Entonces te dice cuál presenta una inadecuada conjugación. Sería el inciso D porque no es satisfació. Siguiente. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra en negritas? El número de publicaciones de divulgación científica ha ido creciendo paulatinamente. Cada vez son más las personas que se decantan por la lectura de tintes científicos. Entonces las opciones son abandonan, inclinan, hartan y asocian. Entonces cada vez son más las personas que abandonan por la lectura. Pues no queda. Que se inclinan por la lectura, pues esa sí queda. Ese es el inciso. Siguiente. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra en negritas? Sinónimo, pues sabemos que tiene que tener el significado igual. Por consenso se eligió al nuevo director de la empresa. Consenso, pues sabemos que es cuando todos votan por lo mismo. Entonces, se dice por anuencia, por derecho, por desaprobación o por disconformidad. Pues yo la verdad no sé qué es anuencia, pero el inciso B, el inciso C y el inciso D pues no quedan. Entonces, pues obviamente voy a poner la que sobra. Siguiente. 66. ¿Cuál es la palabra con significado opuesto al de vocablo en negritas? Entonces dice, el odio entre los primos era latente. Y entonces, latente pues como que era como grande o algo así. Entonces vamos a ver, inciso A que dice evidente, inciso B consciente, inciso C disimulado, inciso D tolerable. Entonces aquí la respuesta correcta sería A. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra en negritas? Encontré un guijarro y lo guardé en una caja. Entonces el sinónimo pues sabemos que es lo que significa lo mismo. Entonces dice A, luciérnaga. No, o sea, no guardaría una luciérnaga en una caja. Inciso B, escarabajo. Inciso C, flor. Inciso D, piedra. Suena más. ¿Cuál es el verbo conjugado en antepresente en el párrafo? Sabemos que el antepresente o todos los tiempos como compuestos son, tienes que conjugar el verbo haber y después el verbo principal va en participio. Entonces sería el antepresente es, por ejemplo, yo he comido. Entonces vamos a ver, aquí ensayemos, pues no, pues porque no está compuesto. Peleándolo tampoco, no está compuesto. Han amado, entonces han es la parte como compuesta, que es el verbo haber conjugado, y después está el verbo
amar en participio. Entonces la correcta sería inciso C, que es la de han amado. Siguiente. Pregunta 19. ¿Cuál es el antónimo de la palabra en negritas? Una de las mayores hazañas de la historia de la humanidad fue pisar la luna por primera vez. Entonces, antónimo, pues lo que significa lo contrario. Y entonces te dice pusilanimidades, inciso A. Inciso B, injusticias. Inciso C, ilusiones. Inciso D, proezas. Entonces, pues la de pusilanimidades suena como algo, pues, como no bueno, ¿no? Entonces vamos a poner eso. A. Siguiente. El reactivo 20. El automóvil que cayó al es el que a tus ovejas. Entonces, el automóvil que arrolló, sabemos que arrolló, en este caso, tendría que ser con, el automóvil que cayó al arroyo. Entonces, al arroyo, así como el río ese, es con Y. Entonces ya puede ser nada más A o B, porque C y D es arrolló, ¿sale? Entonces no quedaría, porque dice el automóvil que cayó al arroyo, pues son dos verbos, no. Entonces nada más me queda A y B. Dice, es el que arrolló a tus ovejas. Entonces aquí pues ya no puedo poner arroyo otra vez, porque oye, hay un verbo y ahí sería como río a tus ovejas, no. Entonces el inciso B. Siguiente. Pregunta 21. ¿Cuál es el núcleo del predicado en la oración? Sabemos que el núcleo del predicado es el verbo conjugado en una oración. Entonces dice, las débiles antorchas del castillo, todos es el sujeto, iluminaban los pasadizos en la noche. Entonces mi verbo conjugado ahí es iluminaban. Entonces ese se supone que tiene que ser mi núcleo del predicado. Siguiente. ¿Cuál oración está en el modo imperativo? Sabemos que hay tres modos en el español, que es el indicativo, subjuntivo y el imperativo. El imperativo es cuando te mandan algo o te ordenan algo. Entonces dice el inciso A, a callar todo el mundo. A callar, todo el mundo guarde silencio. Entonces ahí pues está dando una orden. Por lo tanto, pues sería el inciso A. Porque por ejemplo el inciso B dice, no quiero que vendas la casa. Pero no te están ordenando nada, nada más estoy diciendo que no quiero yo que vendas la casa. Inciso C dice, estudiaría pintura si tuviera tiempo. Entonces, ahí es algo que quisiera hacer, no me están ordenando nada y han venido desde muy lejos, entonces indicativo. Siguiente. ¿Cuáles signos de puntuación se omitieron en el párrafo? Pregunta 23. Me dice, estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sendero. Y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Entonces aquí dice punto y coma, puntos suspensivos y puntos. Pues puntos suspensivos no ocupamos. Después dice comas, comillas y puntos. Comillas no ocupamos. Sabemos que las comillas es cuando vamos a citar algo. Después dice comas, punto y coma y punto. Pues obviamente eso es lo que necesitamos. Entonces ahí lo hacemos pues, descartando las otras opciones. Por ejemplo en el inciso D, puntos suspensivos pues tampoco los ocupamos. Entonces el inciso C, comas, punto y coma. 24. ¿Cuál nexo tiene el mismo significado que la palabra negritas en la frase? Entonces, me gustaría ir al campo, pero soy alérgica al sol. Entonces ese pero es pues un nexo que me está diciendo esto sí, pero hay como algo como pues sí que lo compensa, como un contraste. Entonces, sin embargo, sería el que se llama un contraste. Porque el porque, pues es como para explicar la causa de algo. El más podría ser, pero como tiene acento, cuando tiene acento, el más es como esto más esto. Pero el más sin acento sí podría ser otro nexo, pero ahí tiene acento. Y a fin de que, pues es como una consecuencia. El antónimo de la palabra amodorrado, entonces el antónimo es lo que significa lo contrario. Entonces sabemos que amodorrado, estás como modoro pues cuando te acabas de despertar, ¿no? Entonces lo contrario pues sería despierto. Entonces sería el inciso A. Bueno, con esto acabamos la parte de estructura de la lengua. Espero que te haya servido. Y pues como te puedes dar cuenta, hay muchas cosas que pues, no las vas a saber en el examen. Muchas palabras o algunas cosas. Entonces hazlo como yo lo hice, ir descartando lo que pues las que obviamente sabes que no son
y pues así vas a poder tener pues mayor probabilidad de tener las respuestas correctas aunque no te las sepas. Y recuerda, nunca dejes nada sin contestar en tu examen de admisión porque pues tal vez le atines, ¿no? Entonces, si te sirvió el video y te gustó, puedes darle like y compartir, además de suscribirte a nuestro canal para que puedas ver más contenido y así puedas pasar tu examen de admisión. Nos vemos a la próxima.